Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Gloria y alabanza a ti, Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió también él a Jerusalén, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. A veces se nos reprocha a la Iglesia que hablamos demasiado del pecado, que no se nos cae de la boca esta palabra, pero es que
Ahí está la clave para entender lo que nos pasa. Ahí está la clave que nos explica muchas de las actitudes que tomamos nosotros y los demás en el mundo. Estamos bajo los efectos de lo que llamamos pecado de los orígenes, pecado original, que de tal manera que estamos inclinados al mal, que es lo que más fácil nos resulta realizar, mientras que el bien se nos hace costoso, porque supone superar esa inclinación nuestra. Necesitamos la ayuda de la gracia, una gracia que no nos falta, pero que muchas veces nosotros no aceptamos, no queremos recibir. La primera lectura que hemos escuchado del libro de la sabiduría, de alguna manera expone esta situación en medio del mundo. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo que nos resulta fastidioso. He ahí la razón de muchas de las luchas que hay en nuestro mundo. Se cae muy fácilmente en el mal, porque, como digo, estamos inclinados a él y, por lo tanto, no es nada difícil ceder a la tentación y caer en el mal. Y peor todavía, permanecer caídos en el mal. Y eso es lo que convierte a una persona, como dice el libro de la sabiduría, en impío. Porque el que cae repetidamente en el mal y se mantiene ahí, llega un momento en que, diríamos, su conciencia ya no le puede reprochar nada, porque termina haciéndose insensible a la voz de la conciencia. Y es que para poder resistir, pues acalla esa persona a su conciencia para que no le reproche el mal que hace. Pero claro, están los demás. Y en medio del mundo sí hay gente que trata de ser justo, como dice también la palabra de Dios, es decir, trata de ser obediente a lo que el Señor nos enseña, tratando de sacarnos de ese mal que realizamos, que producimos. Y las personas que realizan o que tratan de hacer en mayor o menor medida el bien son pues como un reproche hacia quienes realizan el mal. Y esto no lo soporta el impío, no lo soporta, porque es una acusación continua hacia su persona. Y entonces lo que intenta es, de alguna manera, colaborando con los demonios, tentar a esas personas para que también ellos caigan en el mal, para que dejen de vivir en la obediencia a Dios y traten de apartarse de Él. Es lo que Jesús llamará el pecado de escándalo, el que enseña a los demás a hacer el mal y les conduce por el camino del mal. Y esta es la gran tragedia y el gran drama que está viviendo nuestro mundo, pues desde los orígenes hasta nuestros tiempos. No, estamos en el siglo XXI y la ciencia y la técnica, muy bien, mucha ciencia y mucha técnica, pero el corazón del hombre sigue exactamente igual, por los mismos pasos, sigue cayendo en las mismas cosas y a veces todavía más que en otros tiempos. Este es el drama profundo y el más importante que existe en nuestro mundo. Jesús va a vivir inmerso en este drama. Él, que es el justo por excelencia, en el que nadie puede encontrar ni una pizca de mal, por lo tanto de pecado, de desobediencia a la voluntad del Padre, es el que lógicamente más hace rechinar los dientes de los impíos. Y así vemos como en su tiempo las personas que se creían el no va más del cumplimiento de la ley, cuando se encuentran con que Jesús les reprocha que en realidad no están obedeciendo la ley, están haciendo su propio capricho, están tergiversando la voluntad de Dios para terminar haciendo la que ellos quieren, su propia voluntad. Pues esto es un reproche continuo para sus personas. Y de ahí que podamos explicar cómo es posible que se originó un odio tan grande hacia la persona de Jesús. Y eso, que como él mismo se queja tantas veces, realiza las obras que el Padre le ha encargado realizar, obras que están hablando
de su procedencia divina. Pero eso no lo quieren ver, hasta el punto de que son capaces, como no pueden negar la realidad de las obras que Jesús realiza, porque las tienen delante de los ojos, lo que hacen es tratar de darle otro significado. Es el demonio quien realiza con el poder de Satanás esos milagros, esos signos, esos gestos. Y esto es lo que Jesús llamará el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no podrá ser perdonada no porque Él no esté dispuesto a perdonar, sino porque esas personas se niegan, se cierran la puerta totalmente a la conversión cuando no quieren aceptar el testimonio del Espíritu. Bien, pues vemos cómo Jesús va de manera discreta a Jerusalén, a la fiesta llamada de las tiendas o de los tabernáculos. Consistía en una semana entera que vivían en lugar de en las casas. Incluso los habitantes del mismo Jerusalén construían con ramas, con pues una especie de tiendas de campaña para vivir durante una semana, recordando así el tiempo que vivieron en las tiendas de campaña peregrinando por el desierto, recordando en definitiva la maravilla de Dios que les había sacado de la esclavitud y les había conducido a una tierra donde vivían libremente en aquel momento. Y era motivo de fiesta y por lo tanto Jesús acude también, pero de manera discreta, no se deja ver. Hasta que sí, ya acude al templo en un momento determinado y se pone a enseñar. Y vienen ya los dimes y diretes, las críticas. Pero bueno, si este es el que intentan matar, ¿qué pasa aquí? ¿Es de verdad el Mesías? ¿No lo es? ¿Lo han reconocido las autoridades que no le hacen nada? Pero este no puede ser el Mesías, porque cuando llegue el Mesías nadie sabrá de dónde viene, y este sabemos de dónde viene. Y responde Jesús una respuesta que les viene bien en su momento a aquellos que le escuchaban y nos viene especialmente bien a los hombres de nuestro tiempo. A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo, pero no me conocéis, porque no sabéis que yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es quien me ha enviado. Creéis que me conocéis, pero en realidad no habéis visto nada más que, diríamos, la epidermis de mi persona, pero el misterio de mi interior no lo habéis conocido, no lo sabéis, no habéis penetrado para descubrir quién soy yo. Y esto, como digo, es muy especialmente importante en nuestro tiempo, porque habiendo vivido nuestra generación en un país, en un mundo en el que Jesucristo había sido ampliamente predicado y anunciado y vivido, no solamente en Europa, sino habíamos sido capaces de llevar el Evangelio incluso a lugares tan lejanos pues como Filipinas en su momento o a las distintas Américas o los distintos países de América, y se había extendido de esta manera el nombre de Jesús. Por eso nuestro mundo cree que conoce a Jesús, pero lo desprecia. ¿Y por qué lo desprecia y lo tira a la basura como si fuera un trasto inútil? Porque no lo conoce. Cree que lo conoce, pero no ha penetrado en su misterio, en la verdad de su persona. Y por esta razón nuestro mundo lo rechaza. Por un lado, porque es el justo que da de entera a los que están empeñados en vivir en el mal, en el pecado, y por otro lado, porque no descubren que es Él su única salvación, al no descubrir su misterio. ¿Quién es Jesucristo? No es un simple santón de otros tiempos, famoso en su momento, pero que ya no tiene nada que decir a nuestro tiempo. No descubren que es Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios el único que puede salvar, el único que nos puede dar vida, que ha venido efectivamente a concedérnosla y que la sigue ofreciendo a pesar de la negativa de la humanidad, y sigue teniendo la mano tendida y abierta para que le encuentre quien le busca, y sigue ofreciendo su salvación y su vida
a todo el mundo y sigue ofreciendo su perdón a quien lo clava en la cruz, a quien lo ofende y lo traiciona. No se han enterado, no nos enteramos. Empecemos nosotros por caer en la cuenta de quién es Jesucristo. Dejemos a un lado las actitudes superficiales de una fe que no penetra en el misterio del Señor y que no entra a vivir en su intimidad. Y por otro lado, tratemos de ser a nuestra vez anunciadores de este Cristo a quien creen conocer, pero que en realidad no conocen. ¿Cómo podrán conocerlo bien? Pues en la medida en que vean nuestras vidas transformadas por nuestro encuentro y nuestro trato con Jesucristo, el único Salvador del mundo.